Hola, mi nombre es Jorge Quindimil, soy profesor de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea de la Universidad de La Coruña. Y Oposita Test me ha propuesto, me ha invitado a explicaros brevemente, en el espacio reducido de una hora, la lección sobre las instituciones de la Unión Europea. Debido a lo corto y a lo breve del tiempo del que disponemos, evidentemente voy a hacer solo una aproximación general a la cuestión. Y lo voy a hacer desde la perspectiva o de acuerdo con el siguiente esquema, hablando en primer lugar de las instituciones, esto es el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, para finalmente terminar con la explicación de los órganos consultivos, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. El marco general, la base jurídica general del sistema institucional de la Unión Europea, la encontramos distribuida en varias normas, en varios instrumentos, tanto en el Tratado de la Unión Europea como en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en diversas normas. El marco general lo encontramos desde luego en el Tratado de la Unión Europea, como no podía ser de otra manera. En particular, el artículo 13 contiene, como veremos a continuación, esa estructura general o ese marco general institucional. Y a partir de ahí, los artículos siguientes lo que hacen es regular de una forma también general y sucesivamente al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, estas disposiciones, estas instituciones, se encuentran desarrolladas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con un poco más de detalle. Y así nos tenemos que ir a los artículos fundamentalmente 223 a 307 para ver cómo también de forma sucesiva se encuentran reguladas estas instituciones y finalmente a partir del artículo 300 también los órganos consultivos. Y, lógicamente, tendremos que acudir también a otras normas. Los tratados no agotan, evidentemente, la regulación o las disposiciones institucionales o relativas a las instituciones y órganos de la Unión. Y así, por ejemplo, tendríamos que detenernos también en determinados protocolos, en particular el protocolo número 4 sobre el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, así como el protocolo número 6 relativo a las sedes de las instituciones. Los estatutos son, desde luego, también fundamentales, en particular en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como los reglamentos internos en todas las instituciones, pero evidentemente por razones de tiempo es imposible que aquí nos detengamos en su detalle. Y finalmente, bueno, pues también determinadas decisiones del Consejo Europeo y del propio Consejo regulan o detallan aspectos pormenorizados de ciertas instituciones y órganos, como por ejemplo su composición. Bien, vayamos por partes, vayamos en primer lugar al marco general que encontramos en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea. De acuerdo con este artículo, la Unión, se nos dice, dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. Pues bien, a partir de ahí se establece una relación de las instituciones de la Unión encabezada por el Parlamento Europeo y, bueno, siguiendo un poco la misma secuencia que apuntábamos en la presentación de la lección. A continuación, en el artículo 2, habla del marco competencial y de atribución de competencias en el que deben actuar las instituciones, señalando que cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Y a continuación nos recuerda el principio de cooperación leal, señalando que las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal. Este principio de cooperación leal es también aplicable desde luego a los Estados miembros, pero en este caso en particular es aplicable al contexto o al marco institucional. Y luego los
apartados tercero y cuarto aluden al Banco Central Europeo, al Tribunal de Cuentas, así como, finalmente, a las instituciones consultivas, señalando que el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones ejercerán funciones consultivas asistiendo tanto al Parlamento Europeo como al Consejo y a la Comisión Europea. Vayamos por partes. Vayamos en primer lugar a la primera institución que aparece regulada y que aparece señalada en ese artículo 13 del Tratado de la Unión Europea. Bien, el Parlamento Europeo es la institución que sin duda alguna más ha evolucionado a lo largo de toda la historia de la integración europea, partiendo inicialmente de una función prácticamente y simplemente consultiva, hasta la actual configuración como una institución con poder colegislativo junto con el Consejo Europeo y compartiendo también con el Consejo Europeo competencias y funciones presupuestarias. Estamos, por tanto, ante una institución de la máxima importancia y del más alto nivel. De hecho, la inmensa mayoría de normas del derecho de la Unión Europea nacen de la actividad colegislativa del Consejo y del Parlamento Europeo. En tercer lugar, desarrolla también o ejerce también funciones institucionales, y aquí es muy destacada también su función, en particular en lo que se refiere a la fase de investidura de la Comisión, así como en lo que se refiere a la elección del defensor del pueblo europeo. A vez, entre las funciones más destacadas se encuentra la función de control político, que se manifiesta a través de distintos instrumentos y procedimientos, desde la presentación de informes, la posibilidad de llevar a cabo de comisiones de investigación, estableciéndose también la previsión de comparecencia de tanto la Comisión como el Consejo, pudiendo incluso formular preguntas parlamentarias, llevando desde luego también actividades de control sobre la política exterior y de seguridad común, recibiendo informes, formulando también preguntas e incluso recomendaciones. Y finalmente, la máxima expresión de esta función de control político es la moción de censura sobre la Comisión. Como se ve, se trata fundamentalmente de funciones que también pueden llevar a cabo y desarrollar otras cámaras legislativas, por ejemplo, también a nivel interno. Y por último, hay que destacar también su labor o su función para poder recibir peticiones de los ciudadanos europeos e incluso recientemente se ha previsto también la posibilidad de formular iniciativas ciudadanas europeas. A partir de ahí debemos destacar su composición. Se trata de una Cámara legislativa de una enorme composición. Los tratados establecen que el máximo de diputados ha de ser el de 751, sin embargo en la actualidad es de 705. Esto se debe fundamentalmente a la pérdida de diputados que ha habido como consecuencia del Brexit y, por tanto, de la salida del Reino Unido, que ya no forma parte, como es sabido, de la Unión Europea. También establecen los tratados un mínimo y un máximo de diputados por Estado. Ningún Estado, por pequeño que sea, puede tener menos de 6 diputados y tampoco más de 96 por muy grande que sea. Por poner el caso en particular de España, señalemos que como consecuencia precisamente del Brexit ha pasado de tener 54 diputados a 59. No todos los estados han incrementado el número de diputados como consecuencia de la salida del Brexit, pero bueno, España ha sido uno de ellos. Ese remanente que queda de 46 diputados entre los 705 de la configuración actual y los 751 de la composición máxima son diputados que se han reservado para atribuir a estados en futuras ampliaciones. Diputados que se eligen desde el año 1979 por sufragio universal, directo, libre y secreto, y ello en los tratados se establece que ha de desarrollarse o de acuerdo con un procedimiento uniforme para todos los estados o de acuerdo con principios comunes. Finalmente se ha optado, aquí tampoco tenemos tiempo para desarrollar el detalle, sobre la base de principios comunes, de tal modo que se permiten también particularidades o singularidades dentro de cada Estado miembro.
Son elegidos los diputados por un mandato o para un mandato de 5 años, lo cual se diferencia de sistemas como el español, donde el mandato parlamentario es de 4 años, no confundirlo por tanto. Y finalmente hay que destacar que los diputados, los eurodiputados o los diputados en el Parlamento Europeo, no se agrupan por nacionalidades, sino por ideologías y grupos políticos. De hecho, el Parlamento Europeo y el Consejo, tal y como se prevé en el Tratado de Funcionamiento, han aprobado el reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas. Las sesiones se dividen, al igual que prácticamente también cualquier otro parlamento e incluso órgano colegiado, en sesiones ordinarias, con un periodo de sesiones por año, a partir del segundo martes de marzo, y las extraordinarias a petición de mayoría de la Cámara o del propio Consejo o de la Comisión. Las decisiones, también sin que aquí podamos entrar en mayores detalles, se adoptan fundamentalmente por mayoría, salvo que, evidentemente, se disponga lo contrario en los tratados en función de la materia de que se trate. La organización es prácticamente idéntica también a la de cualquier órgano o cámara parlamentaria. Cuenta con un presidente, en este caso además cuenta con un número elevado de vicepresidentes y de cuestores que desarrollan fundamentalmente labores consultivas y administrativas dentro del Parlamento. Y todos ellos, el presidente, bueno, actualmente la presidenta es una diputada maltesa, Roberta Metsola, junto con los vicepresidentes y los cuestores, integran la mesa del Parlamento. Y finalmente, pues también, al igual que en cualquier otra cámara parlamentaria, estamos ante un Parlamento que cuenta con diversas comisiones parlamentarias, también con conferencias de presidentes de grupos y de grupos políticos y de comisiones parlamentarias. A partir de ahí tenemos que destacar y tenemos que hablar también muy brevemente del Consejo Europeo. El Consejo Europeo es el máximo órgano de dirección política de la Unión Europea. Su función es, como se establece expresamente, establecer las orientaciones y prioridades políticas generales de la integración, excluyendo expresamente la función legislativa que, como adelantábamos, van a desarrollar tanto el Parlamento como el Consejo de forma conjunta. Y luego veremos también y destacaremos el rol que, desde la perspectiva sobre todo de la iniciativa, lleva a cabo la Comisión. El Consejo Europeo está integrado por los jefes de Estado y de Gobierno, por tanto se ve que los representantes son del más alto nivel político, por su propio presidente, que en la actualidad es Charles Michel, y por el presidente, en este caso también presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. E igualmente va a participar el alto representante para asuntos exteriores y de política de seguridad, que, como sabrán también seguramente, es el español en la actualidad, Josep Borrell. Las reuniones del Consejo Europeo son convocadas evidentemente por su presidente y también se desarrollan de forma o en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias van a ser 2 por semestre y las extraordinarias, literalmente, de acuerdo con el tratado, cuando la situación lo exija. Y lo cierto es que en los últimos años, sobre todo como consecuencia del Brexit, aunque no solo, se llevaron a cabo pues diversas reuniones extraordinarias. Las decisiones se van a adoptar generalmente por consenso, cobrarán la forma de decisiones y de conclusiones y, lógicamente, salvo que los tratados dispongan evidentemente otra cosa, aquí tampoco tenemos tiempo de entrar en el detalle. Un aspecto fundamental es el del presidente, que también es una figura novedosa, sobre todo después del Tratado de Lisboa. Es elegido o va a ser elegido por mayoría cualificada para un mandato de 2 años y medio, renovable una vez. Y su función sus funciones son de extraordinaria importancia. Desde presidir e impulsar los trabajos del Consejo tendrá que velar también por la preparación y la continuidad de los trabajos, y ello lo hará en cooperación tanto con la presidenta de la Comisión como sobre la base de los trabajos del Consejo de Asuntos Generales. También ha de facilitar la cohesión y el consenso. Presentará igualmente un informe al Parlamento Europeo tras cada reunión del Consejo y le rendirá, por tanto, cuentas. Y finalmente, y esta es una labor fundamental que veremos luego también
que se tiene que llevar a cabo de forma coordinada con el alto representante porque lleva a cabo funciones de representación de la Unión en asuntos de política exterior y de seguridad. El Consejo, por su parte, desarrolla, como adelantábamos, funciones de extraordinaria importancia en materia legislativa y presupuestaria, y lo hará conjuntamente, también como se adelantó, con el Parlamento Europeo. La composición es fundamental porque, aunque históricamente se le ha denominado Consejo de Ministros, la composición, literalmente, según establece el tratado, será con representantes de rango ministerial de cada Estado miembro. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si dijese ministros, la composición estaría circunscrita a órganos del Ejecutivo Central de los gobiernos, pero al señalar representantes de rango ministerial se hace pensando en que pudiesen participar incluso el equivalente a ministros, pero de entidades subestatales. En el caso de España, por ejemplo, podría ser perfectamente un consejero de la Comunidad Autónoma de Galicia o un consejero de cualquier otra comunidad autónoma. Siempre, eso sí, facultado para comprometer al gobierno que representa, dada la naturaleza de las funciones que va a desempeñar en el seno del Consejo. Un aspecto particularmente importante y singular del funcionamiento del Consejo es su toma de decisiones. El sistema de toma de decisiones se va a llevar a cabo sobre la base de la mayoría cualificada. También, salvo que los tratados dispongan otra cosa y, como se pueden imaginar, en otras materias o en determinadas materias se establece otra cosa. Pero la regla general es la de la mayoría cualificada. ¿Qué significa? Significa que se adoptarán las decisiones siempre y cuando voten a favor de las mismas un mínimo de 55% de miembros que representen al menos un mínimo del 65% de la población, estableciéndose también una minoría de bloqueo de 4 miembros. De esa manera, por tanto, 4 miembros podrían bloquear una decisión. El funcionamiento es equivalente al de prácticamente un ejecutivo nacional, estableciéndose formaciones que vendrían a ser prácticamente carteras ministeriales. Ha sido también una decisión política el establecer en la actualidad 10 formaciones por ámbitos sectoriales y sin relación jerárquica entre ellas. Así se ha establecido, como les decía, por una norma de naturaleza política de una decisión del Consejo Europeo sobre la base de lo dispuesto en el artículo 236 del Tratado de Funcionamiento. Ahora bien, debemos dentro de estas formaciones destacar dos. Debemos destacar el Consejo de Asuntos Generales, que velará por la coherencia de los trabajos de todas las demás formaciones y además preparará, y esto no es una cuestión menor, es una cuestión de extraordinaria importancia, preparará las reuniones del Consejo Europeo y lo hará junto con la presidencia del Consejo Europeo y de la propia Comisión. Y en segundo lugar hay que destacar también el Consejo de Asuntos Exteriores, que elabora la acción exterior de la Unión atendiendo a las líneas estratégicas que va a marcar el Consejo Europeo. Y finalmente, y esto es de una extraordinaria importancia también, deberá velar por la coherencia de la acción exterior de la Unión Europea. Una particularidad que debemos destacar del funcionamiento del Consejo es el denominado COREPER o Comité de Representantes Permanentes. Está integrado por los representantes permanentes de los Estados miembros ante la Unión Europea. Los representantes permanentes adjuntos, integran el que se denomina COREPER 1, en el que se abordan cuestiones que podrían ser perfectamente aprobadas sin debate, solo que se denominan los puntos A del orden del día. Y en segundo lugar, los representantes permanentes titulares integran el denominado COREPER 2, donde ya se abordan cuestiones de mayor entidad, cuestiones sustantivas que requieren debate, y son los denominados puntos B del orden del día. El COREPER prepara y coordina los trabajos del Consejo, trata de adelantar y de llegar a acuerdos para que luego se adopten y se aprueben las decisiones en el seno del Consejo y, desde luego, vela, y esto es fundamental también, por la coherencia de las decisiones y porque se respeten
los principios de legalidad, de subsidiariedad, de proporcionalidad y de motivación en la adopción de decisiones, así como el resto de normas, competencias y, por supuesto, las disposiciones presupuestarias. Funciona el Consejo en sesiones, donde se delibera sobre actos legislativos y donde también se delibera sobre actividades no legislativas. Por tanto, nos encontramos, de hecho, sesiones de esta doble naturaleza, para actos legislativos y para actividades no legislativas. La presidencia responde a un sistema de rotación semestral. Esto ha sido regulado también a nivel político por el Consejo Europeo y se exceptúa del sistema de rotación al Consejo de Asuntos Exteriores, que es presidido por el alto representante de Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad. Alto representante que también tiene o que merece un tratamiento especial y singular, y así se establece también en el tratado y en normativa derivada, o en los tratados y la normativa derivada. Su nombramiento se produce al más alto nivel. Es nombrado por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada y, desde luego, con la aprobación del presidente, en este caso de la presidenta de la Comisión. Y su destitución seguirá exactamente el mismo procedimiento. Sus funciones son, evidentemente, del más alto nivel político. Debe dirigir y ejecutar la política exterior y de seguridad común y la política común de seguridad y defensa, siempre por mandato del Consejo. Contribuye a la elaboración de dicha política. Preside, como acabamos de ver, el Consejo de Asuntos Exteriores. Es, además, vicepresidente de la Comisión, con lo cual es una figura que tiene una doble característica, una doble naturaleza. Es un cargo que tiene funciones en el seno del Consejo y que tiene funciones en el seno de la Comisión, y en ambos casos al más alto nivel. Y por último, y esto es también fundamental, debe velar por la coherencia y la coordinación de la acción exterior de la Unión Europea. A continuación, la Comisión. La Comisión es una institución de extraordinaria importancia. Ha sido denominada, verán ustedes por qué, y lo veremos a continuación en sus funciones, como la guardiana de los tratados. Los tratados precisamente le atribuyen las funciones de promover el interés general de la Unión. Le atribuyen una iniciativa legislativa exclusiva. Los actos, además, legislativos de la Unión solo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, salvo, evidentemente, que los tratados dispongan otra cosa. Vela por la aplicación de los tratados por las instituciones. Supervisa, además, la aplicación del derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia. Ejecuta el presupuesto y coordina los programas de la Unión. Ejerce funciones de coordinación, de ejecución y de gestión. Asume la representación exterior de la Unión, salvo en los ámbitos que acabamos de ver de política exterior y de seguridad común y otros previstos por los tratados. Y además adopta iniciativas de programación anual y plurianual para alcanzar y llevar a cabo acuerdos interinstitucionales. Estamos, por tanto, ante una institución singular, ahora veremos su composición, de extraordinaria importancia para defender el interés y los intereses de la Unión. Es considerada la guardiana de los tratados, incluso el ejecutivo de la Unión y, desde luego, incluso también la propia administración o el núcleo duro de la administración pública europea. La Comisión es elegida un periodo de 5 años. Su composición, además, está integrada por un nacional de cada Estado miembro, lo cual nos sitúa ante una institución de 27 miembros, que deben ser personalidades con plenas garantías de independencia, elegidas en función de su competencia general y de su compromiso europeo. Han de gozar también y acreditar una independencia plena. No solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, de ninguna institución y tampoco de ningún órgano u organismo. De igual modo, no realizarán ningún acto incompatible con sus obligaciones o con sus funciones. Todo miembro de la Comisión, todo comisario, deberá dimitir a petición del presidente, con la excepción del alto representante que, como acabamos de ver, presentará su dimisión ante el Consejo Europeo y de acuerdo con el procedimiento establecido. El nombramiento de la Comisión sigue un procedimiento particular que está directamente vinculado con las elecciones al Parlamento Europeo.
¿Por qué? Pues porque tras las elecciones al Parlamento Europeo es cuando se activa el proceso de elección de la Comisión. Tras estas elecciones al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo le propondrá por mayoría cualificada un candidato al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo deberá decidir por mayoría y si no se alcanza esa mayoría se propondrá otro candidato en el plazo de un mes. El Consejo, de común acuerdo con el Parlamento electo, propondrá a todos los demás miembros de la Comisión a partir de propuestas formuladas por los Estados miembros. Son los Estados miembros, los ejecutivos, los gobiernos de los Estados miembros los que proponen a sus candidatos correspondientes. Todos los miembros de la Comisión, todos los potenciales candidatos a ser miembros de la Comisión, se someterán colegiadamente a la aprobación del Parlamento Europeo, sometiéndose incluso a exámenes correspondientes ante las distintas comisiones parlamentarias, y tras la aprobación del Parlamento Europeo en bloque, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. La Comisión tendrá responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo. Es un órgano que actúa, una institución que actúa, por tanto, con responsabilidad colegiada, pudiendo ser, como adelantábamos antes también, sometida a una moción de censura ante el Parlamento Europeo. Y en el caso, algo que no ha sucedido todavía, pero en el caso de que prosperase la moción de censura, deberá producirse la dimisión colectiva de todos los miembros de la Comisión. El presidente de la Comisión, en este caso presidenta, como les adelantaba y como seguramente sabrán, es la alemana Ursula von der Leyen, desarrolla funciones de extraordinaria importancia. Debe definir las orientaciones sobre las que la Comisión desempeñará sus funciones. Determinará la organización interna de la Comisión, velando desde luego por la coherencia, la eficacia y la colegialidad, y evidentemente nombra a sus vicepresidentes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es otra de esas instituciones clave en la integración europea y en la Unión Europea. Del mismo modo que les decía que el Parlamento Europeo es la institución que más ha evolucionado, el Parlamento Europeo, con los cambios que ha tenido, y ahora me referiré a ellos, es la que menos ha evolucionado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprende al Tribunal de Justicia, al Tribunal General y a los tribunales especializados. Básicamente podríamos decir que se trata de una institución única con una doble instancia, la del Tribunal de Justicia y la del Tribunal General. Los tribunales especializados, aunque están previstos y aunque ha existido uno de función pública, a día de hoy no existe ninguno. Se mantiene la previsión, pero no hay ninguno. Tras la desaparición del Tribunal de Función Pública, sus competencias han sido absorbidas por el Tribunal General. La función del Tribunal de Justicia es la de garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados en todo el territorio de la Unión, estando obligados los Estados miembros a establecer vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. La composición del Tribunal de Justicia, vamos a hablar del Tribunal de Justicia en primer lugar y del Tribunal General en segundo lugar. Pues bien, el Tribunal de Justicia está integrado por un juez proveniente de cada Estado miembro. Por tanto, estamos ante una composición de 27 jueces, asistidos a su vez por 11 abogados generales. La figura del abogado general responde a una función particular de presentar públicamente, con total imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto, requieran de su intervención. Los jueces y abogados generales son elegidos entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia y que reúnan las condiciones exigidas para el ejercicio en sus países de las más altas funciones jurisdiccionales o bien que sean jurisconsultos de reconocida competencia. Por tanto, se puede acceder a la condición de juez o de abogado general del Tribunal de Justicia por una doble vía. Por la vía de la judicatura, de quienes estén en condiciones en sus países de acceder a las más altas funciones jurisdiccionales, o bien por la vía de ser jurisconsultos de reconocida competencia.
lo cual pues, puede incluir a profesores, puede incluir a abogados, puede incluir a abogados del Estado, etc. En cualquier caso, tanto por una vía como por otra, son designados por los gobiernos tras consultar al comité del artículo 255, que es un comité de expertos, de 7 expertos independientes, provenientes, bueno, pues de tanto el propio antiguos miembros del Tribunal de Justicia, miembros de instancias jurisdiccionales nacionales, hasta el propio Parlamento Europeo, etcétera, por un periodo de 6 años renovables. La composición del Tribunal General, a su vez, está integrada al menos por un juez por Estado miembro, de acuerdo con lo que nos dice el artículo 19 que señalamos. Pero el número, se establece también, será fijado por el Estatuto de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, el Estatuto establece que habrá 2 jueces por Estado miembro desde el 1 de septiembre del año 2019. Ha ido variando el número de jueces del Tribunal General en los últimos años, pero a día de hoy y desde 2019 está integrado por 2 jueces por Estado miembro, lo cual nos sitúa ante un tribunal de 54 jueces, elegidos todos ellos, al igual que en el caso del Tribunal de Justicia, entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia y que reúnan también las condiciones exigidas para el ejercicio en sus países de las más altas funciones jurisdiccionales o sean jurisconsultos de reconocida competencia. Por tanto, como vemos, se trata de las mismas condiciones que deben reunir los jueces del Tribunal de Justicia y los abogados generales. Bien, tanto el Tribunal de Justicia como el Tribunal General eligen a sus correspondientes presidentes y vicepresidentes, y ello por un mandato de 3 años renovables. Las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se establecen con carácter general y luego las vamos a diferenciar con carácter particular para el Tribunal de Justicia y para el Tribunal General. Pues bien, los recursos, con carácter general, el Tribunal de Justicia tendrá competencias para conocer de recursos interpuestos por un Estado miembro, o bien por una institución, o bien por personas físicas o jurídicas, lo que le va a permitir desempeñar y desarrollar competencias de control de legalidad de los actos de las instituciones y de control del cumplimiento del derecho de la Unión por los Estados miembros. A su vez, en segundo lugar, y esta es una competencia de extraordinaria importancia, conocerá de cuestiones prejudiciales que le plantearán los órganos jurisdiccionales nacionales, tanto sobre la interpretación del derecho de la Unión como sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones de la Unión. Bien, sobre este marco general tenemos que singularizar las competencias del Tribunal de Justicia en primer lugar y del Tribunal General en segundo lugar. El Tribunal de Justicia va a desarrollar funciones vinculadas con todos estos recursos y competencias. Por un lado, el Tribunal de Justicia tiene competencia exclusiva en materia de cuestión prejudicial. El Tribunal de Justicia mantiene, por tanto, el monopolio en la interpretación prejudicial o en las cuestiones prejudiciales de interpretación y de validez de la Unión Europea. En segundo lugar, también tiene competencia exclusiva en materia de incumplimiento. Los recursos de incumplimiento se interponen solo ante el Tribunal de Justicia. Ahora bien, en el resto de competencias, salvo la consultiva, como veremos, se comparten los recursos con el Tribunal General. Veremos cómo. En materia de recursos de anulación, el Tribunal de Justicia conocerá de los recursos de Estados contra el Parlamento Europeo y o contra el Consejo, salvo aquellos recursos relativos a ayudas de Estado, dumping, materia de defensa comercial y competencias de ejecución, que como veremos corresponderá al Tribunal General. Y también conocerá de los recursos entre instituciones. En segundo lugar, conoce del recurso por omisión. Esta es también una competencia distribuida o repartida entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, de la misma manera que acabamos de señalar con el recurso de anulación, con las mismas características, por tanto.
También conocerá del recurso de casación contra las sentencias y autos del Tribunal General, limitados, por supuesto, a cuestiones de derecho. Y por último, tiene también una competencia consultiva. Y es que, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento, un Estado miembro, el Parlamento, el Consejo o la Comisión podrán solicitarle el dictamen sobre la compatibilidad con los tratados de cualquier acuerdo que tenga previsto celebrar la Unión. Por tanto, es una competencia en materia de compatibilidad de tratados internacionales o de acuerdos internacionales con los tratados de la Unión. Por su parte, el Tribunal General tiene un amplio abanico de recursos que básicamente se ciñen con carácter general a los recursos planteados por personas físicas o jurídicas en el contexto de competencias también de naturaleza o en ámbitos sectoriales. En particular, tanto en ámbitos sectoriales de mercado interior, de propiedad industrial o intelectual, de función pública, se ha ido descargando al Tribunal de Justicia para dar estas competencias al Tribunal General. Esto se produjo sobre todo como consecuencia de las sucesivas ampliaciones de la Unión, que trajeron consigo una carga procesal creciente para el Tribunal de Justicia. Y como ven, no se los voy a leer todos, los tienen ahí delante, por citarles solo algunos. El Tribunal General conoce de recursos de personas físicas o jurídicas contra actos de las instituciones de los que sean destinatarias, de los que seamos destinatarias o que nos afecten directa e individualmente. También recursos nuestros de personas físicas o jurídicas, piensen también en empresas y fundamentalmente en empresas, aunque no solo, contra actos reglamentarios que les afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución. O por señalarles alguno más, pues también recursos de Estados miembros contra la Comisión, recursos contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión, o por último, y aquí era lo que les decía antes, litigios entre instituciones y su personal relativos a relaciones de trabajo y a la seguridad social. Les señalaba antes que existió un tribunal especializado, un tribunal de función pública que desapareció porque el Tribunal General, como están viendo ustedes delante, ha asumido esas competencias en materia de función pública. A continuación, el Banco Central Europeo. Para hablar del Banco Central Europeo tenemos que hablar en primer lugar del Sistema Europeo de Bancos Centrales. ¿Por qué? Porque el Sistema Europeo de Bancos Centrales está integrado al mismo tiempo por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado el euro como moneda. En ese contexto es en el que se entienden las funciones del Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo dirige el Sistema Europeo de Bancos Centrales con el principal objetivo de mantener la estabilidad de precios. En segundo lugar, también apoya las políticas económicas generales de la Unión y, desde luego, autoriza la emisión del euro. El Banco Central Europeo, de acuerdo con los tratados, tiene personalidad jurídica y es independiente en sus competencias y en la gestión de su presupuesto. Deberá, además, ser consultado sobre todo proyecto de acto de la Unión que afecte a su ámbito competencial, a su ámbito de actuación y sobre todo proyecto de normativa a nivel nacional. La organización del Banco Central Europeo se articula en torno a los denominados órganos rectores. En primer lugar, tenemos al Consejo de Gobierno. Es el encargado de adoptar las orientaciones y decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Formula además la política monetaria de la Unión, incluyendo decisiones sobre objetivos monetarios, tipos de interés y, por supuesto, suministro de reservas del Sistema Europeo de Bancos Centrales. En segundo lugar, el Comité Ejecutivo prepara las reuniones del Consejo de Gobierno, que acabamos de señalar, pone en práctica la política monetaria de conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Gobierno e imparte instrucciones a los bancos centrales nacionales. Lleva, por lo demás, la gestión ordinaria del Banco Central Europeo. A continuación, el Consejo General hereda las funciones del que se conocía como Instituto Monetario Europeo.
con carácter transitorio mientras no todos los Estados miembros hayan adoptado el euro. Recuerden ustedes que no todos los Estados de la Unión Europea tienen el euro adoptado. Son solo 19 de los 27 Estados de la Unión. Cuenta con funciones consultivas del Banco Central Europeo, desarrolla funciones consultivas del Banco Central Europeo, lleva a cabo estudios estadísticos y elabora el informe anual del Banco Central Europeo y, entre otras competencias, adopta normas para normalizar los procedimientos contables y de información en las operaciones de los bancos centrales nacionales. Y, en cuarto lugar, el Consejo de Supervisión que debate, planifica y ejecuta funciones de supervisión del Banco Central Europeo, proponiendo a su vez al Consejo de Gobierno proyectos de decisión. Pero, ¿quiénes integran estos órganos rectores del Banco Central Europeo? Pues bien, el Consejo de Gobierno está integrado por los miembros del Comité Ejecutivo junto con los gobernadores de los bancos centrales nacionales. A su vez, el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo está integrado por el presidente, el vicepresidente y 4 miembros nombrados por el Consejo Europeo, a partir de recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno. En todo caso, deberán ser personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios. Su mandato es de 8 años, no renovable. Seguramente les suene el vicepresidente, la presidenta es la francesa Christine Lagarde y el vicepresidente del Banco Central Europeo es un español, Luis de Guindos. El Consejo General está integrado por el presidente y vicepresidente del Banco Central Europeo y por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros. Recuerden que en el Consejo de Gobierno están solo los gobernadores de bancos centrales nacionales de estados que hayan adoptado el euro como moneda nacional. Y por último, el Consejo de Supervisión está integrado por su propio presidente, por su propio vicepresidente, por 4 representantes del Banco Central Europeo y por representantes de entidades o de organismos supervisores nacionales. Bien, el presidente del Consejo y un miembro de la Comisión podrán participar en las reuniones y de hecho participan en reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, con voz y sin voto. Se invita al presidente del Banco Central Europeo, además, a participar en reuniones del Consejo, en las que, por supuesto, se traten cuestiones relacionadas con objetivos y funciones del sistema europeo de bancos centrales. Además, el presidente y otros miembros del Comité Ejecutivo pueden ser oídos por las comisiones competentes del Parlamento Europeo. Y finalmente, el Banco Central Europeo emite un informe anual sobre las actividades del sistema europeo de bancos centrales y la política monetaria, que dirige tanto al Parlamento como al Consejo, a la Comisión y al propio Consejo Europeo. Hablemos ahora del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas desarrolla, como su propio nombre indica, la función clave y esencial de fiscalización y control de las cuentas de la Unión. Examina las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos, tanto de la Unión como de cualquier órgano u organismo creado por la Unión, en la medida, lógicamente, en que el acto constitutivo del propio órgano no lo impida. Además, presenta al Parlamento y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones, examinando también la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizando la buena gestión financiera. Y por último, emite un informe o informa de cualquier irregularidad que detecte. ¿Cómo funciona el Tribunal de Cuentas? ¿Cómo lleva a cabo su control? Pues lo hace sobre la base de la documentación contable y, en caso necesario, actuará en las dependencias de otras instituciones de la Unión, en dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión, en los propios Estados miembros
incluidas las dependencias de cualquier persona física o jurídica que reciba fondos del presupuesto de la Unión. Y, por supuesto, el acceso a las informaciones y documentación del Banco Europeo de Inversiones se rige por un acuerdo celebrado entre el Tribunal, el Banco y la Comisión Europea. El Tribunal de Cuentas está integrado por un nacional de cada Estado miembro. Deberán actuar con plena independencia y en interés general de la Unión. No solicitarán ni aceptarán, evidentemente, instrucciones de ningún gobierno ni de ningún organismo. Deberán ser elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus estados a instituciones de control externo o que estén especialmente calificadas para esta función y, por supuesto, ofrezcan absolutas garantías de independencia. Son nombradas por un mandato renovable de 6 años. El Tribunal de Cuentas está organizado en salas, no son evidentemente salas jurisdiccionales, sino que son salas con competencias específicas. Ahí las pueden ver sobre, respectivamente, uso sostenible de los recursos naturales, inversión para la cohesión, el crecimiento y la inclusión, acciones exteriores, seguridad y justicia, en cuarto lugar, sobre regulación de mercados y economía competitiva y, por último, sobre financiación y administración de la Unión. Y vamos terminando ya, vamos a ir pasando dejando atrás las instituciones, a los órganos consultivos. Respectivamente, en el orden también que nos señalan los tratados, el Comité Económico y Social en primer lugar y el Comité de las Regiones en segundo lugar. El Comité Económico y Social, como ya sabemos, desempeña funciones consultivas. Deberá ser consultado por el Parlamento Europeo, por el Consejo y la Comisión en los casos previstos en los tratados. Y además, a iniciativa propia, podrá emitir sus propios dictámenes, que serán sus opiniones, será el establecimiento de su posición en áreas determinadas en el ámbito de sus competencias. Está integrado el Comité Económico y Social por 3 grupos, por representantes de 3 grupos, de los empresarios, de los trabajadores y de la sociedad civil. Los tratados nos dicen que, el tratado en particular de funcionamiento nos dice que estará integrado el Comité Económico y Social por un máximo de 350 miembros. Sin embargo, por decisión se ha establecido un número de 329, que es la composición actual. Miembros elegidos para un mandato de 5 años renovables y nombrados por el Consejo a propuesta de los Estados miembros. El Comité de las Regiones, a su vez, también desarrolla funciones consultivas, también va a ser consultado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en los casos previstos en los tratados, pero a partir de ahí, además de que puede, desde luego, también iniciativa propia emitir dictámenes, también estableciendo su opinión, marcando su posición en ámbitos de su competencia, también tiene algunas particularidades y algunas singularidades. Por ejemplo, se dice expresamente que será consultado de forma especial, aunque no única, en temas que afecten a cooperación transfronteriza. Y esto se debe a su naturaleza, a su composición. Su composición está integrada por representantes de entidades locales y regionales, por tanto, entes subestatales, lo cual destaca la importancia de esa cooperación transfronteriza que se menciona específicamente como ámbito en el que será consultado. Como digo, no solo en cooperación transfronteriza, pero se destaca especialmente la cooperación transfronteriza como ámbito de consulta al Comité de las Regiones. Y aquí también, al igual que en el caso del Comité Económico y Social, el tratado también nos dice que estará integrado por un máximo de 350 miembros y se ha marcado un número actual de 329, también por un mandato de 5 años renovable y nombrados también por el Consejo a propuesta de los Estados. Bien, y sin más, ha sido una
lección lógicamente muy general, en esta un poquito menos de una hora aproximadamente, en el que espero que haya quedado clara esa aproximación a las instituciones y órganos comunitarios en su naturaleza jurídica, en sus funciones, en su composición. Y sin más, les doy las gracias por su atención y quedo a su disposición. Un saludo.